La Laguna Estigia es una de las obras más conocidas de Patinir. En cuanto a la iconografía, se aparta de la representación del tema del paraíso terrenal y el purgatorio, porque se mezclan elementos tomados de la iconografía cristiana y de la iconografía del mundo greco-romano. La presencia de Caronte, que es el que conduce la barca por la Laguna Estigia para conducir a las almas al Hades, sustituye a la figura de la muerte, que es en el mundo paleocristiano el que acompaña. Se sigue con esto un tema que está tomado también del Nuevo Testamento, pero también del mundo grecorromano, del alma que se encuentra en la encrucijada. Es justo el momento en que tiene que tomar la decisión de qué camino sigue. El camino que conduce al paraíso terrestre es un camino estrecho entre rocas. El ángel que está arriba del promontorio le indica que sigue el camino, pero sin embargo, como se dice en el texto de Mateo, el camino que conduce al purgatorio y después al infierno es un camino ancho que muchos siguen. Es igual que el mismo tema de Hércules en la encrucijada entre el bien y el mal. Pero es el alma el que tiene que decidir, y lo que aparece ahí es un memento mori, propio del humanismo cristiano, en el que las ideas de Erasmo se imponen, y hay un cambio. Tanto el pintor como el espectador, la propia alma que está en el momento de elegir, tienen que tener unas bases intelectuales, unas bases morales propias, para no dejarse engañar por los aspectos sensoriales. Y aquí vemos que el alma ha decidido ya, porque la barca se inclina hacia el purgatorio, y el propio Caronte con el movimiento nos lo señala. Esa laguna azul como un espejo y los azules del paraíso terrestre están detrás, pero todo esto se oculta al alma, la propia figura de Caronte se lo oculta. Es una obra absolutamente admirable. Hay una serie de elementos simbólicos que forman parte del lenguaje de Patinir, que están presentes y que aluden a Cristo, al paraíso, en ese primer plano. Y lo mismo sucede con todos los elementos que aparecen en el primer plano del purgatorio, pero están ocultos. Vemos oculta también la figura del demonio, que toma un aspecto simiesco, casi parece un perro pero con cara de simio, y está oculta por esos árboles que impiden al alma verlo. Incluso ahí entre las rocas hay uno de los dos ejemplos que se conserva de una figura que está defecando, que según Van Mander nos decía que a Patinir se le conocía como Cacker, el defecador, porque incluía estas pequeñitas imágenes, como aparece también en el descanso, en la huida a Egipto. Son los dos únicos que se conservan, y está allí porque todo lo relativo con la defecación siempre es alusivo al pecado, al demonio, a la muerte. La composición es singular, y en ella podemos ver tres planos verticales marcados por la Laguna Estigia en el centro. Se prolonga hasta la línea del horizonte y divide la composición: de un lado el paraíso terrenal, del otro el purgatorio. Habitualmente las pinturas de Patinir se presentan con una serie de planos escalonados hasta el horizonte, que se encuentra muy elevado, dando lugar a ese tipo de paisaje tan característico de él, que se llama paisaje del mundo. Realmente es una obra excepcional, que estéticamente tiene unos elementos que llaman muchísimo la atención. Hay una enorme calma en esos azules, la Laguna Estigia como el espejo, o las aguas que aparecen en el paraíso
terrenal, en contraste con los fuegos. Este dominio geométrico entre planos paralelos y planos verticales y la escala de las figuras, el juego de los colores matizados con esos rojos, lo mismo que las construcciones ilusorias que recuerdan el Jardín de las Delicias del Bosco, llegan a cautivarnos y miramos mucho más las formas, los colores que el tema iconográfico.